Este fanfic no me pertenece, es de Zombieman-sama, créditos a su respectivo autor. En la descripción encontrarán el enlace a su historia. El Reino Dragón de Lugunica es una de las 4 naciones principales que dominan el continente, situada en el lado oriental y que abarca una vasta extensión de territorio. Debido a las extensas tierras bajo su control, el gobierno central, liderado por el rey, tuvo dificultades para gestionar todas las responsabilidades administrativas. Para solucionar esto, el rey designó a personas para gobernar diversas regiones en su nombre. Estos líderes designados eventualmente transmitirían sus responsabilidades a sus descendientes, formando la base de familias nobles, cada una heredando tierras para supervisar, con la aprobación del rey. Esta tradición persistió durante siglos, y grandes extensiones de tierra cambiaron de manos entre familias nobles, a medida que algunas adquirían relevancia mientras otras caían en desgracia. Tal es la naturaleza de la existencia, nada existe indefinidamente. Esto también se aplica a la familia real. La plaga que los azotó fue rápida y devastadora, provocando la desaparición gradual de la familia real hasta que la muerte del rey marcó el final del linaje lugunicano. Al principio, reinaba un temor e incertidumbre generalizados. ¿Qué sucedería ahora que quienes ostentaban el poder absoluto habían perecido casi por completo? ¿Quién lideraría la nación? ¿Qué sería del pacto con el dragón? Afortunadamente, sus preocupaciones se aliviaron cuando la tablilla del dragón, otorgada por la deidad venerada por el reino, el divino dragón volcánico, proporcionó orientación durante esos tiempos caóticos. 5 mujeres fueron elegidas por el dragón divino como doncellas dragón, capaces de renovar el pacto con el dragón y liderar el reino. Cada una de estas 5 mujeres albergaba sus propias ambiciones, planes y visiones para la dirección futura del reino. Así, tras la selección real, donde se identificaban a los candidatos y comenzaban a competir, sin duda trabajarían diligentemente para conseguir apoyo para sus respectivas causas. Bien, en la mansión del margrave Mathers, propiedad del noble Rosual L. Mathers de la familia Mathers, que gobierna las tierras occidentales del reino, residía uno de estos candidatos. La primera luz del amanecer se filtró en la habitación, proyectando un cálido resplandor que resaltaba la cama de tamaño queen y los opulentos muebles, mostrando su elegancia. Sin embargo, la mujer parecía ajena a su entorno. Era como si su mente hubiera borrado todo el espacio, dejando solo su presencia. Una larga y espléndida cabellera plateada que brillaba a la luz del sol, y una piel impecable y suave, sin imperfecciones. Sus impactantes ojos color amatista cautivaban a cualquiera. Sin embargo, aquellos ojos encantadores, en lugar de irradiar calidez y esperanza, parecían apagados y vacíos, como si estuvieran perdidos, como una perla que hubiera perdido su brillo. Permaneció un rato tumbada en la cama, clavada en el suelo, con el rostro abatido y triste. Era una mirada que parecía fuera de lugar en su hermoso rostro. Atrapada en su tristeza, se quedó allí hasta que la luz del sol que entraba a raudales tocó su rostro, cegándola momentáneamente. «Oh, ya salió el sol», comentó, sin ningún entusiasmo en su voz. El tono plateado que solía caracterizar su discurso sonaba hueco. Emilia volvió su mirada hacia la puerta de su habitación, mirándola como si anticipara que algo ocurriera, algo que sucedía casi todos los días, pero no ocurrió nada. Con una expresión vacía, desvió su atención hacia la ventana, donde podía ver el sol proyectando su calor sobre el patio delantero a través de las persianas. Su habitación estaba situada en el segundo piso de la mansión de Rosual, posicionada para darle una vista clara del patio delantero y del jardín, tal como ella había solicitado. Pero ahora, a ella no podría importarle menos. Subaru siempre decía, deberías agradecer ver el sol cada mañana, porque nunca sabes cuándo podría ser tu último día. Emilia reflexionó sobre esas palabras mientras sus dedos recorrían el collar que llevaba al cuello. La pieza era de plata y tenía un colgante de cristal verde claro. Sus pulgares acariciaban repetidamente el colgante, un gesto familiar que realizaba a diario, pero nunca con este nivel de intensidad. Sentía como si estuviera anticipando algo importante, algo a lo que se había acostumbrado, pero que, como temía, nunca llegó. «Puck, me gustaría visitar el jardín hoy. ¿Me acompañas?», preguntó, deslizando los dedos sobre el cristal. «Coma después de desayunar, voy a estudiar. Llevo un tiempo descuidándolo. Todos tienen grandes expectativas sobre mí y quiero cumplir mi sueño. ¿Coma qué cenaré?». Subaru mencionó algo llamado hamburguesas. «¿Qué te parece?».
Probablemente debería comunicarme con espíritus menores esta noche. Hace tiempo que no lo hago. Voy a observar las estrellas esta noche. Subaru siempre traía pluma y papel para dibujar las estrellas, creando animales y formas divertidas al conectarlas. ¿Crees que debería hacer lo mismo? A pesar del silencio, Emilia continuó parloteando sobre sus desorganizados planes para el día, aparentemente imperturbable ante la falta de respuesta. ¿Quizás esperaba una respuesta? ¿Que si hablaba lo suficiente, Puck acabaría respondiendo? Finalmente, se quedó en silencio, al darse cuenta de que no oiría nada de él. Emilia detuvo su suave caricia y apretó el cristal con fuerza, su puño temblando en el lugar. Puck, dijo ella, y su tono tenía un tono inusual, enojo. Cuando me despertaste de ese hielo, prometiste estar siempre a mi lado, sostenerme la mano cuando me sintiera mal. Incluso repitiste esa promesa cuando hicimos nuestro contrato, empezó, con la voz temblorosa. ¿Y por qué, Puck? ¿Por qué no te dejas ver? Cuando más te necesito, no estás por ningún lado, ¿por qué? Su voz se redujo a un susurro, pero la ira era inconfundible y sus palabras se quebraban intermitentemente. Lo prometiste. Me lo prometiste. Antes y después de ti, hicimos nuestro contrato. ¿Y por qué? ¿Por qué no sales? ¿Por qué? Su agarre en el colgante se afianzó, sus dedos presionando con más fuerza el cristal. Se habría roto bajo su fuerza élfica si no fuera un cristal que contenía un gran espíritu. Mentiste. Mentiste en todo. Si de verdad hubieras dicho lo que dijiste, no me habrías abandonado así. No habrías roto tu promesa. Mentiroso. Eres un mentiroso descomunal. Te odio. La expresión de Emilia se endureció y apretó los dientes con fuerza. Por primera vez en su vida, sintió un odio intenso hacia alguien, especialmente hacia su padre. Tomó el collar de su cuello, lo giró fuertemente en sus manos, preparándose para lanzarlo con toda su fuerza élfica. Pero entonces se detuvo, sintiendo que toda su rabia y su ira se disipaban en un instante. El agotamiento la invadió. Abrió la palma de la mano y contempló el collar. Puck susurró. Te extraño mucho. Lo siento mucho si hice algo mal. Vuelve, por favor. 2 gotas de agua cayeron sobre el collar, y en ese instante, Emilia se dio cuenta de que había estado llorando todo el tiempo. ¿Cuándo empezó? No lo recordaba, ni le importaba mientras apretaba el collar con fuerza contra su pecho. Sollozó suavemente, desconectándose del mundo que la rodeaba mientras sus lágrimas caían en cascada. Un camino húmedo se formó en sus mejillas mientras desahogaba sus emociones. El tiempo parecía difuminarse mientras lloraba. Eran minutos u horas. Continuó, con el pecho empapado de lágrimas y los ojos hinchados y rojos. El único sonido en la habitación, ahora iluminada, era su suave sollozo, con la mirada fija en el collar. Desde su discusión con Subaru y su salida de la capital, Puck no había salido de su cristal en absoluto, ni siquiera una vez. Al principio, pensó que tal vez simplemente estaba cansado o de mal humor después del incidente en la capital, especialmente porque había estado de mal humor después de que ella fue insultada frente a todos. Pero los días se convirtieron en semanas sin señales de él, sus llamadas e intentos de convocarlo no recibían respuesta por razones que ella no podía entender. ¿Se había equivocado? ¿Lo había molestado de alguna manera? Siempre se esforzó por ser una hija maravillosa, acatando siempre todo lo que él decía. Entonces, ¿por qué se comportaba así con ella? ¿Era este su castigo? Si así fue, ¿por qué el silencio? ¿Por qué era tan cruel con ella? Sin embargo, el aburrimiento, la traición, la soledad y la tristeza llegaron a un punto crítico que la llevó a abrir su corazón. No estaba segura de cuánto tiempo había estado sentada allí, mirando el cristal, hasta que el sonido de un golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Su corazón dio un vuelco al oírlo, y una punzada de alegría la invadió. Siempre había alguien que llamaba a su puerta cada mañana a petición suya. No era otro que Emilia Sama. Ya amaneció. Le preparé el desayuno. Al instante, la emoción de Emilia se desvaneció. La chispa de alegría se desvaneció al reconocer que era Ram en la puerta. Cierto, no está, pensó con un toque de tristeza. Natsuki Subaru, el nuevo mayordomo de la mansión y su primer amigo de verdad, era quien siempre la despertaba y le avisaba que el desayuno estaba listo. Con una sensación de letargo, se levantó de la cama y se dirigió al tocador. Parecía despeinada, su cabello estaba alborotado y descuidado, y su rostro mostraba signos de fatiga y tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que se miró al espejo? No lo recordaba. Sus días con Puck eran un borrón, ocupados en las casas de su aldea élfica, buscando comida o comerciando con viajeros,
si es que no huían al verla. Hasta que llegaron a esta mansión, no recordaba la última vez que se vio reflejada, si es que alguna vez lo hizo. Su mirada se posó en el cepillo que reposaba sobre la mesa. Si Puck hubiera estado despierto, le habría elegido el peinado del día, un ritual que ella adoraba, sobre todo cuando sus pequeñas patas le acariciaban y peinaban suavemente. Comillas. Emilia-sama. La voz de Ram interrumpió sus pensamientos y Emilia se dio cuenta de que no había respondido. Sí, Ram. Estoy despierta. Bajaré enseguida, respondió ella. Como quieras, dijo Ram, y sus pasos se fueron desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer. Emilia entonces tomó el cepillo. Como Puck solía peinarse, no tenía idea de qué look lograr, así que decidió simplemente cepillarlo para eliminar los enredos. Esto se ve mejor, murmuró mientras se observaba el reflejo. Su cabello ahora estaba liso y mucho más arreglado, aunque aún le faltaba un estilo definido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía llevaba puesto el camisón amarillo que siempre usaba. Ay, Puck siempre me decía que me cambiara antes de peinarme. Qué tonta, se dijo, haciendo una pausa como si esperara una respuesta antes de dirigirse al armario. Eligió un vestido blanco con detalles morados, una elección de Puck, quien había dicho que parecía un ángel con él. Al salir de su habitación y dirigirse al comedor, la mansión se sentía vacía, solitaria y triste. La energía vital que allí reinaba parecía haber cesado. Al entrar en el comedor, que estaba vacío como era previsible, se hundió en su silla y se sentó en completo silencio, esperando sin pronunciar palabra. Finalmente, Ram apareció desde la cocina, empujando un carrito de servicio hasta que llegó al lado de Emilia. Aquí está su desayuno, Emilia-sama, dijo Ram con una expresión estoica, colocando los platos en la mesa. La comida consistió en huevos, salchichas, alubias y una ensalada, un desayuno tradicional en esta mansión. Emilia permaneció en silencio, ignorando a Ram y en su lugar mirando hacia un lado, anticipando algo. Por lo general, Subaru sería quien le serviría el desayuno y luego se uniría a ella en la mesa sentándose a su lado, solo para que Ram llegara y lo alejara, llamándolo pervertido repugnante como siempre. Con un suspiro, cogió los cubiertos y empezó a comer. La comida era mediocre, las salchichas estaban un poco frías, los huevos estaban un poco condimentados y, para empezar, nunca le habían gustado las verduras. Anhelaba la cocina de Ren y las ideas culinarias creativas de Subaru. Él siempre colaboraba con Ren para crear platillos peculiares pero deliciosos, y ella los extrañaba muchísimo. En el fondo, sabía que la culpa era suya. Después del incidente de Subaru en la capital y su duelo con Julius, ella no sabía cómo manejarlo. Aunque agradecía que la defendiera, también estaba horrorizada por sus acciones hacia Julius. Y por lo cerca que estuvo de asesinar a alguien. Comprendió que debía asumir las consecuencias de lo que había hecho. Entonces Rosual sugirió que podría mantenerlo en la capital como una forma de castigo, para que pudiera entender su error. También recomendó que Ren se quedara con él para supervisar su comportamiento y evitar más problemas, a lo que ella accedió. Pero ahora, se arrepintió de esa decisión con cada fibra de su ser. Desde que Subaru entró en su vida, había sentido alegría y diversión. Había encontrado una amiga, alguien que realmente la quería. Lo que antes eran días aburridos se transformaban en momentos de diversión y emoción, sobre todo con todas las travesuras que hacía. Las bromas que le gastaba a Ram eran especialmente las mejores, aunque sabía que eso lo castigaría con más tareas. Pero ahora, esa alegría estaba ausente. La mansión se sentía diferente, más tranquila, más sobria y aislada. Era como si estuviera atrapada en una burbuja, sin nada en que ocupar su tiempo excepto estudiar. Se sentía aún más sola que antes tenía a Puck a su lado, pero ahora ya no estaba. Se sentía más aislada que nunca. Ram llamó, captando la atención de la criada. ¿Cuándo volverá Rosual? Ram no lo sabe. Rosual-sama solo mencionó que estaría fuera unos días, respondió Ram con calma. Después de regresar de la capital, Rosual abandonó rápidamente la mansión por asuntos urgentes relacionados con la selección real. Aunque era una cabeza hueca, rápidamente reconoció al payaso por su excentricidad, pero su presencia era preferible a la soledad por la que estaba atravesando en ese momento. En cuanto a Ram, la criada se había mantenido mayormente sola, concentrándose en sus tareas de limpieza y cuidado de las plantas del exterior, sin perder tiempo para hablar con Emilia. De repente, un golpe resonó por toda la mansión, amplificado por el hechizo que Rosual había colocado para asegurarse de que pudiera escucharse en todos lados.
Emilia-sama, por favor, espere aquí. Ram revisará la puerta principal, dijo con una reverencia antes de dejar a Emilia sola. Los minutos transcurrían mientras Emilia seguía comiendo. Al terminar, dejó el tenedor y estaba a punto de levantarse cuando oyó voces afuera. Aunque no podía distinguir las palabras, se acercó a la puerta del comedor, forzando su oído élfico hasta que pudo captar fragmentos de la conversación. Cruz. Ejército. Ayuda. Subaru. Emilia estaba demasiado aturdida para escuchar el resto, se alejó de la puerta con incredulidad. Sus ojos se abrieron cuando reconoció la voz, era femenina y pertenecía a alguien que conocía bien, Rem. La última palabra que escuchó de Ren la impactó, Subaru. Si Ren, la que había dejado atrás con Subaru, estaba aquí, solo podía significar una cosa. Subaru. Por fin has vuelto. El corazón de Emilia saltó de alegría al pensarlo. Ya no se sentiría sola. Ya no continuaría con este aburrimiento y esta ociosidad sofocantes. La despertaría para desayunar como antes, prepararía comidas deliciosas como siempre y se sentaría a su lado como antes. Toda su soledad, tristeza e incluso la ausencia de Puck se resolverían con el regreso de Subaru. Subaru lo arreglará todo. Con una sonrisa radiante que podía eclipsar el sol, salió del comedor y se dirigió al vestíbulo, donde vio a las dos criadas conversando en voz baja. Ren gritó, captando la atención de la criada. Ah, Emilia-sama. Me alegra verte bien, respondió Ren, haciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Aunque se habían vuelto más cercanas, Ren todavía se adhería a su entrenamiento como sirvienta, mostrando el debido respeto a sus superiores. Sí, sí. Por cierto, ¿has visto a Subaru? Lo he echado muchísimo de menos. Tenemos mucho que ponernos al día, exclamó alegremente. Subaru. Qué ganas de volver a verte, pensó emocionada. Ran y Ren intercambiaron miradas antes de volver a mirarla. Emilia-sama, Ren no cree que eso sea posible en este momento, dijo Ren vacilante, tratando de no empañar el buen humor de Emilia. A Emilia se le encogió el corazón al oír esas palabras. ¿A qué te refieres? No está contigo. Ren negó con la cabeza. No, Subaru-kun está sano y salvo. Y no se ha metido en muchos líos, tal como esperabas, Emilia-sama. Una oleada de alivio invadió a Emilia, no podía imaginar qué haría si él no estuviera con ella. ¿Y dónde está? Subaru-kun está en Alarmville, coordinando una evacuación ahora mismo. ¿Una evacuación? ¿Qué pasa? ¿Hay una horda de mabestias o algo así?, preguntó, con creciente preocupación al recordar haber leído que las mabestias a veces podían reunirse en grupos masivos, u hordas, que podían alcanzar cientos de personas. Lo que Ren dijo a continuación fue incluso más alarmante de lo que había anticipado, provocando que su corazón se hundiera de miedo. Ren desearía que así fuera, pero, por desgracia, no es así. El culto de la bruja está aquí y te persigue. Silencio. Silencio completo. La atmósfera era tan densa que era casi tangible y oprimía pesadamente a todos los presentes. Esta bomba absoluta dejó a todos congelados en el lugar, con expresiones que mezclaban incredulidad y miedo. El culto de la bruja. Subaru se giró hacia la voz que rompió el silencio. Era Ren, y a pesar de ser quien habló, era evidente que aún estaba conmocionada por la noticia. Sí, respondió con voz seria y pesada, carente de su habitual actitud alegre. Esto es inesperado, intervino Cruz, recuperándose de la sorpresa más rápido de lo esperado. Estaba claro por qué la conocían como la Duquesa de Hierro. Estoy de acuerdo, añadió Wilhelm, asintiendo con Cruz. A él también le costaba aceptar la realidad de la situación. ¿El culto de la bruja atacando? ¿Ahora mismo? Yo tampoco. Ojalá fuera solo una broma de mal gusto, pero no lo es, dijo, evitando el contacto visual y mirando hacia el bosque que se extendía más allá de la carretera de Lifus. Disculpa mi duda. ¿Pero cómo sabes que el culto de la bruja está atacando?, preguntó ella, mientras su protección divina revelaba que el viento a su alrededor era constante e inmutable. Él era sincero y creía cada palabra que decía, pero eso no garantizaba que ella creyera. Subaru sostuvo su mirada por un instante, notando la determinación en sus ojos. Con un suspiro de resignación, volvió a mirar hacia donde había estado mirando. ¿Ves a esos dos de allí?, preguntó, haciendo un gesto con los dedos. Ren, Cruz y el tranquilo Wilhelm siguieron la mirada de Subaru, escaneando las vastas llanuras más allá del árbol de Flugel, pero no vieron nada. Ren no ve nada, gritó el Onimate, recibiendo asentimientos de los demás. Sé que están lejos,
Pero concéntrate en la carretera, deberías poder verlos, instó. Todos siguieron las instrucciones y se concentraron en el camino. Fue todo un reto con el sol pegando fuerte, pero divisaron 2 puntos a lo lejos. Rem apenas puede verlos, comentó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Eso puede que sea cierto para ti, pero puedo verlos perfectamente, respondió antes de volverse hacia el resto del grupo. Hay 2 personas allí. Uno es un chico moreno, con el pelo castaño largo y despeinado y dientes afilados. No sé quién es, pero es al otro a quien reconozco, explicó. Cabello blanco, ojos amarillos, ropa completamente blanca y una sonrisa maliciosa. ¿A alguno de ustedes no les suena?, preguntó al trío. Rem y Cruz intercambiaron miradas perplejas, sin saber a quién se refería, pero Wilhelm, el guerrero experimentado, tenía una expresión de sorpresa. Comillas Wilhelm. ¿Sabes a quién se refiere?, preguntó Cruz, al notar la expresión seria en su rostro. Creo que tengo una idea, Cruz-sama. Y es inquietante, respondió con un tono que reflejaba preocupación. Creo que la persona de la que habla Subaru Dono no es otra que el infame arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas. La revelación los impactó a ambos, especialmente a Rem. Comillas un arzobispo, exclamó, y su sorpresa inicial se transformó rápidamente en furia. El culto de la bruja había devastado su aldea, le había arrebatado a sus padres, y ahora estaban aquí para amenazar su hogar, para dañar a Emilia-sama y a su hermana. E incluso para matar a Subaru-kun. No lo permitiría. Bajo su supervisión. Subaru asintió, de acuerdo con la declaración de Wilhelm, y lanzó una mirada cómplice a Rem. Sí, recuerdo su descripción de uno de los libros que leí, dijo. Tras el ataque de Rem, decidió investigar más sobre el culto de la bruja. Desafortunadamente, la información sobre ellos es escasa, ya que la mayoría de sus miembros son prácticamente desconocidos. Sin embargo, hay un caso atípico, un miembro que es bastante infame y que ha estado presente durante bastante tiempo, si se cree en las fuentes, el arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas. Se le describe como un hombre impaciente e insoportable, responsable de numerosas atrocidades y ataques en todo el continente. Los informes también sugieren que destruyó él solo uno de los reinos más pequeños. Un individuo altamente peligroso, por lo que su presencia inesperada aquí hizo sonar las alarmas en la mente de Subaru. Subaru estaba al tanto de la conexión del culto con la bruja de la envidia, una semielfa de cabello plateado, y había una persona querida para él que encajaba con esa descripción, Emilia. Ya veo, esto es bastante grave, comentó Cruz, comprendiendo plenamente la gravedad de la situación. Pero ¿por qué aparecería esa porquería ahora? Subaru-kun acaba de matar a la ballena blanca, dijo Rem apretando los dientes, todavía furiosa con ellos. Subaru hizo una pausa ante las palabras de Rem y luego respondió, creo que lo acabas de decir, Rem. Acaban de matar a la ballena blanca y, casualmente, aparece un arzobispo de la nada. Dado que la bruja de la envidia es quien creó a la bestia, no es descabellado pensar que podrían estar relacionados de alguna manera, explicó. Wilhelm intervino con sus pensamientos, su razonamiento tiene cierta validez, Subaru Dono. He estado rastreando a la ballena durante años, y algunas de sus apariciones coinciden con ataques confirmados realizados por el culto de la bruja. Entonces, ¿la ballena blanca y la bruja están conectadas? Eso, explicaría muchas cosas, dijo Cruz, aunque algo aún la inquietaba. En ese caso, ¿cómo puedes estar tan seguro de que el culto va tras Emilia-sama? Entiendo que la aparición del arzobispo de la avaricia es preocupante, pero hasta ahora, parece que solo se trata del arzobispo, y no está cerca de Emilia-san. Subaru miró a Cruz pero permaneció en silencio, parecía inevitable que tendría que explicarle todo, quisiera o no. Como quizá no sepas, mis ojos son especiales, dijo, con una sutil luz en su mirada. Cruz sintió una sensación inexplicable en el estómago. Tengo una percepción mejorada, lo que me permite ver cosas desde una gran distancia, incluso cosas que normalmente son invisibles a simple vista, explicó. Acabo de descubrir esto, pero parece que esos arzobispos tienen algo dentro. Creo que quienes lo tienen están relacionados con la secta, continuó, mirando a Greed con los ojos entrecerrados. Era la misma sustancia repulsiva y asquerosa que había encontrado antes durante la selección real, un material vil, negro, parecido al alquitrán, que se adhería a lo. El mismo que sus 6 ojos no podían comprender. Y no era solo el arzobispo de la avaricia, el chico castaño a su lado parecía tenerla también. Si tuviera que adivinar, ese chico probablemente era otro arzobispo. Nadie sabía qué pecado representaba.
Por sus dientes y su estado, Gluttony parece la opción más probable, pero podría estar equivocado. Esa incertidumbre era lo que más lo frustraba. Detestaba no tener todas las cartas a su disposición. La falta de conocimiento podía acarrear consecuencias mortales, que prefería evitar. Por eso siempre confiaba en sus 6 ojos, siempre era mejor prevenir que curar. Tener la capacidad de comprender todo pero elegir no utilizarla fue negligencia, y la negligencia puede ser fatal. Había aprendido esa lección a las duras penas. Se esforzó por salir de esa madriguera de conejo que daba vueltas, no podía darse el lujo de pensar demasiado en ello. Por eso sé que Emilia está en peligro, puedo ver que uno de ellos está en la tierra de Roswell, especialmente cerca de la mansión donde vive Emilia, explicó con detalle. TCH. Así que de verdad han venido a destruir el hogar de Rem, asquerosos cultistas de brujas. Rem no permitirá que ninguno de ustedes lastime a su familia, prometió en silencio. Cruz intercambió una mirada con Wilhelm y asintió, su protección divina confirmó que estaba diciendo la verdad. Tu protección divina te dice que digo la verdad, ¿verdad? Las palabras de Subaru hicieron que Cruz se estremeciera. ¿Cómo lo sabía? Como dije, mis ojos son especiales. Puedo ver lo invisible, incluyendo tu protección divina y cómo funciona. Le guiñó un ojo juguetón, acompañado de una leve sonrisa. Cruz abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Se quedó sin palabras. Puede ver su protección divina. ¿Cómo tiene sentido eso? ¿Y cómo funciona? Natsuki Subaru, ¿de verdad que estás llena de sorpresas?, comentó Cruz con voz sincera. Wilhelm asintió a su lado. Por supuesto, estamos hablando del héroe de Rem, intervino Rem, su enojo anterior se disipó ante la mención de su héroe. Los labios de Subaru se curvaron en una sonrisa. Gracias, lo tomaré como un cumplido. Ahora, ¿nos echarías una mano? Cruz puso su mano sobre su pecho y asintió, absolutamente, como mencioné antes, cumplo mis promesas. Luego se dirigió al demonio de la espada. Wilhelm, por favor, ordena a los hombres que recojan sus armas y se preparen, nos dirigimos al territorio de Mater de inmediato. Wilhelm hizo una reverencia en respuesta a la orden de su dama, como desee, Cruz-sama. Volviéndose hacia Subaru, quien parecía complacido, agregó, mis hombres te ayudarán a ti y a tu dama en la próxima batalla, Subaru. Él la saludó con un gesto de la cabeza, genial. Antes de luchar contra ellos, hay un pueblo cerca de la mansión llamado Arlam que quiero que evacúes primero. Cruz dudó por un momento, comillas, ¿y cuántas personas viven en ese pueblo? Subaru reflexionó un momento, sin estar seguro de la cifra exacta. Comillas, ¿unos 100? No lo sé con certeza. Ren, sin embargo, tenía la respuesta preparada, 345, Subaru-kun. Subaru parpadeó hacia Rem. Comillas, ¿cómo sabes el número exacto? Rem ocasionalmente ayuda a Roswell-sama con sus tareas administrativas, respondió ella. Vaya, qué conveniente. Entonces, Cruz, puedes hacerlo, miró a la duquesa. Ella frunció el ceño levemente. Desafortunadamente, no. Perdimos la mitad de nuestros vagones durante el ataque inicial de las ballenas. Solo puedo evacuar a un máximo de 200. Subaru se quedó en blanco ante esto. Esto podría causar varios problemas, que la mitad se fuera mientras la otra se quedaba, dividiría sus fuerzas a la mitad, y, por supuesto, se desataría el caos si no todos logran evacuar. Sin mencionar las familias que quedarían separadas en el futuro cercano. Sería un desastre, y el colmillo de hierro ya se había ido, por lo que ni siquiera puede negociar su participación. Pero afortunadamente para él, vio algo a lo lejos. Creo que tengo la solución a nuestro problema, dijo mirando la caravana que viajaba. 7. Y esos fueron los acontecimientos que ocurrieron apenas unas horas antes. Él y Ren se habían encargado de negociar con la caravana para obtener ayuda en la evacuación. Naturalmente, estaban cansados, pues sospechaban que estaban involucrados en la trata de personas. Subaru les reveló sus verdaderas intenciones y la amenaza inminente, pero en cuanto oyeron hablar del culto de la bruja, se negaron al instante. No fue hasta que Subaru mencionó el nombre de su jefe y les presentó una bolsa de monedas que su postura cambió. Los comerciantes y su avaricia siempre van de la mano, pero él no tenía ninguna queja al respecto. Así, llegaron a un acuerdo. A cambio de ayudar a evacuar a los aldeanos, Subaru compraría todos sus bienes a precio de mercado y conseguiría el respaldo de Roswell. No estaba completamente seguro de por qué el respaldo de Roswell, un mago de la corte, era tan importante para ellos, pero no le preocupaba.
Cuando llegaron al árbol de Flugel, la mayor parte del ejército estaba preparado y listo para moverse. Parecían ansiosos por ayudar, como lo demostraron sus palabras de aliento, que lo aliviaron ya que había temido que pudieran mostrarse reacios a pelear después de su encuentro cercano con la ballena blanca. Y sin más preámbulos, se pusieron en marcha, con Subaru vigilando desde la distancia el alquitrán negro, monitoreando sus movimientos. Si el arzobispo se acercara demasiado a la aldea o a la mansión, tendría que teletransportarse y matarlo, lo que complicaría el proceso de evacuación, ya que su presencia es importante. Afortunadamente, eso no sucedió, y el arzobispo permaneció en su lugar. Sin embargo, al acercarse a la mansión, percibió cada vez más cultistas dispersos por el bosque que rodeaba la mansión y la aldea. Había docenas, quizás incluso 100 nodos. Esto le hizo agradecer el ejército que había traído consigo. También envió a Rem a la mansión para informar a todos sobre el inminente ataque y la llegada de refuerzos. Sería problemático si se desatara algún combate debido a la repentina aparición de un ejército. Ahora, allí estaba, en el corazón de la aldea de Arlam, justo en la plaza central, junto al pozo. A su alrededor, los habitantes de Arlam lo observaban con una mezcla de alarma y confusión. Detrás de él estaban Cruz y su caballero, Félix, supervisando el anuncio que estaba a punto de hacer. En las afueras, los soldados encabezados por Wilhelm patrullaban el perímetro, garantizando la seguridad de todos y vigilando a los cultistas. A un lado, había vagones vacíos, preparados para transportar a todos. «Escuchen todos», gritó, alzando la voz para abrirse paso entre los murmullos y llamar su atención. Hizo una breve pausa para que asimilaran sus palabras antes de continuar. Por mucho que quisiera decir que esto es solo una broma inoportuna, no lo es. Lo que voy a decirles es algo muy importante, su seguridad está en juego. La preocupación empezó a extenderse entre la multitud. Porque el que había matado fácilmente a una manada de mabestias sonaba tan sombrío. ¿Y qué quería decir con que sus vidas estaban en juego? ¿Los estaban atacando? Debido a un desarrollo imprevisto, esta aldea podría ser el objetivo del culto de la bruja. Su declaración provocó una reacción inmediata. Rumores de conmoción, miedo y ansiedad se extendieron entre los aldeanos, cuyos rostros reflejaban incredulidad y temor. Todos eran muy conscientes del aterrador culto y del terrible destino que aguardaba a sus víctimas. Porque el culto de la bruja elegiría como objetivo una aldea pequeña y aparentemente insignificante como la suya. Entonces, para algunos de ellos, la razón de esta calamidad cayó como un rayo, fue debido a el sonido de fuertes pisadas y piedras crujiendo les robó la atención, silenciando a la multitud por completo. En un momento como este, culpar a otros no servirá de nada, declaró Subaru, recorriendo con la mirada a los aldeanos. No cambiará la situación ni los protegerá de lo que se avecina. Sus palabras resonaron con fuerza. Algunos aldeanos apartaron la mirada, avergonzados. Podía verlo, la comprensión se abría paso. Sabían que el peligro llegaba a sus puertas por culpa de Emilia, la semielfa de cabello plateado cuyo parecido con la bruja de la envidia la había convertido en blanco del culto de la bruja. Y si el pánico se apoderaba de ellos, si el miedo dictaba sus acciones, culparían a Emilia. Él no permitiría que eso sucediera. Habían dudado de ella antes, pero ella había trabajado incansablemente para ganarse su confianza. Subaru se negó a ver esa confianza disolverse en un solo instante de miedo. Sé que tienen miedo. Lo entiendo perfectamente, dijo, con voz más suave. Pero les doy mi palabra, ninguno de ustedes sufrirá daño. Dejen sus cosas y suban a los carruajes. Los pondremos a salvo mientras nos encargamos de la amenaza. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran. Cuando regreses, este pueblo estará igual que lo dejaste. Entonces, confiarás en mí. La multitud guardó silencio, y Subaru esperaba que lo apoyaran. No podía dejar que la situación se descontrolara. Nosotros, confiamos en ti, Subaru-san, dijo un hombre entre la multitud. Comillas, ese sí. Rescataste a mi hijo de esas mabestias hace un mes. Comillas, y mi hija, comillas, me ayudaste a montar mi puesto. Comillas, cuidaste a mis hijos mientras estaba ocupado. Nos llevaste a ese increíble castillo de hielo. Uno por uno, los aldeanos compartieron sus historias de cómo Subaru los había ayudado durante sus visitas a la aldea. Subaru se sintió aliviado por la confianza que depositaron en él. Gracias a Dios, esto podría salir mejor de lo que esperaba, pensó. Finalmente, los aldeanos fueron escoltados hasta los carruajes para la evacuación, mientras Subaru permanecía a un lado, atento a cualquier señal de movimiento en el bosque.
rastreando a cada Odd que veía con sus 6 ojos. Me sorprende. Parecen confiar profundamente en ti. Esperaba que cundiera el pánico, comentó la duquesa desde cerca. Así es. Meu cree que lo manejaste bastante bien, Subaru Yun, añadió Félix. Bueno, no es para tanto. Hay un dicho famoso en mi pueblo, lo que se da, se recibe. Incluso si son aldeanos normales, ayudarlos tiene sus recompensas, respondió. Ya veo. Esas son unas palabras sabias, Subaru, dijo ella, y él le sonrió. Estaré atento a cualquier movimiento. ¿Puedes conseguir un mapa del líder de la aldea para que podamos planificar nuestros próximos pasos?, preguntó. Claro, ven, Ferris. Tenemos planes que hacer. Ahora, solo, Subaru observaba la escena. Una vez que los aldeanos estuvieran a salvo en los carruajes, partirían bajo la protección de la mayor parte del ejército, mientras que los restantes se quedarían para luchar contra el arzobispo. No sé quién eres, ni quién crees que eres, pero has elegido la casa equivocada, tonto, pensó con el ceño fruncido. El arzobispo no tenía idea de lo que estaba por venir. Pero entonces, escuchó el sonido femenino de campanas plateadas sonando detrás de él. Subaru,